Hola amigos de YouTube, mi nombre es Carlos Ludeña. El día de hoy vamos a trabajar con lo que es un ejercicio de minería de datos, tanto en Excel como en MATLAB. Para ello vamos a utilizar lo que tengo aquí, que viene a ser una base de datos. La tenemos con fecha de alta, tipo, provincia, superficie, fecha de venta y tipo de venta, que es una variable compuesta. Ahora bien, para poder darles a conocer qué significan estos números, vamos a proceder a lo siguiente. En fecha de tipo tenemos a los meses que conforman un año, que es con los que vamos a trabajar. Para enero tenemos 1, febrero 2, marzo 3, abril 4, así sucesivamente hasta llegar a diciembre 12. Los meses representan esta variable y esta variable se llama fecha de alta. Ahora bien, tipo. Para tipo vamos a trabajar con los siguientes datos. Tenemos en tipo casa, industrial, local, oficina, parking, piso y suelo, asimismo numerándolo desde el 1 hasta el 7. Eso representa la segunda columna, que es tipo. Ok, ahora bien, dentro de provincia hemos hecho exactamente el mismo proceso. Vamos a trabajar con Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, e igualmente numeradas del 1 al 4. Ahora bien, la fecha de venta que comienza que comienza con 4 porque representa al mes de abril, es decir, que esta base inmobiliaria ha registrado lo que son sus ventas a partir del 2000, perdón, a partir del mes de abril en el año 2004, que es exactamente el dato con el que vamos a trabajar, ¿ok? Y ahora muy bien, ¿qué significa esta variable llamada tipo venta? Esta variable tipo venta es una combinación entre la variable tipo y la variable fecha de venta. Por ejemplo, esta de aquí significa que se vendió una casa en el mes de abril. Por acá, ¿qué tenemos? Por ejemplo, tenemos que se vendió una casa en el mes de junio. Como pueden ver, este 16 representa el 1 de casa y el 6 del mes de junio. Y el 6 del mes de junio. Es decir, esta es una variable compuesta que la vamos a utilizar en lo que va a representar nuestra pregunta 3. Ahora muy bien, acompáñenme a lo que a lo que va a ser el trabajo de resolución de minería de datos. Tenemos lo siguiente. Vamos a eliminar estos datos para poder volverlos a hacer. Vamos a eliminar estos datos. Listo. Como pueden ver, los datos estaban accesionados y ligados al gráfico, por lo cual el gráfico también desaparece. Necesitamos saber, para la pregunta 1, vamos a ver cuál es el planteamiento de la pregunta 1. Tenemos a la pregunta número 1, que es el número de inmuebles por el mes de alta. El número de inmuebles el número de inmuebles que se han vendido por cada mes del año. Para poder utilizar este proceso y para poder conocer estos valores vamos a utilizar el siguiente comando. Dentro de Excel vamos a utilizar contar si, como pueden ver, abriremos paréntesis, vamos a regresar a la hoja 1, a la hoja de los valores, y como lo que necesitamos es trabajar con el mes en el que se realizó, vamos a ir a la columna A, que es fecha de alta, la vamos a marcar toda. Vamos a dar un punto y coma. Y ahora lo que necesitamos saber, como ustedes pueden ver, lo que necesitamos saber es la casa. Por lo cual, bien, como había mencionado, utilizamos la variable contar si de Excel, nos dirigimos a la hoja 1, marcamos toda la banda de hoja de alta, lo que representa a fecha de alta, es decir, para saber cuáles son las propiedades que se vendieron en cada mes. Ahora ponemos punto y coma y ponemos 1, porque en el tipo de inmueble vendido, casa representa 1. Cerramos paréntesis y tenemos que el valor que se vendió en enero fue de 80. Ahora bien, vamos a arrastrar de esta manera
y vamos a ir cambiando para cada mes. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre 10, noviembre 11 y finalmente para diciembre 12. Como pueden ver, la pregunta 1 lo que nos pedía era el número de inmuebles por el mes de alta y es exactamente el valor que hemos reflejado. Ahora, según los gráficos, nos dice que la mayor cantidad de ventas de inmuebles por cada mes del año se da más que nada en el mes de agosto, tiene una tendencia a tener una mayor rentabilidad. Ahora bien, antes de proceder a la pregunta 2, vamos a leer cuál es esta. La pregunta 2 lo que nos pide es el número de inmuebles ahora por tipo. Ya hicimos un análisis para cada mes del año, ahora vamos a hacer un análisis para cada tipo de inmueble, que va desde casa hasta suelo, desde 1 hasta 7. Ahora bien, para hacer este análisis vamos a utilizar de la misma manera que en el caso anterior la función contar sin. Regresaremos a la hoja 1, vamos a seleccionar toda la casilla que es tipo, vamos a poner el punto y coma y vamos a darle a 1 que representa a casa, como ven 129. Vamos a hacer el proceso de arrastre y para poder conocer el valor de industrial le cambiamos a 2, local 3, oficina 4, parking 5, piso 6 y finalmente suelo 7. Como pueden ver, el gráfico automáticamente genera lo que es una ayuda o una representación de cuál es el dato que queremos obtener y según lo que nos puede indicar, tenemos un mayor alcance de rentabilidad en lo que viene a ser los inmuebles tipo piso. Muy bien, todo va muy bien, así que ahora procedemos a lo que es la pregunta 3. En la pregunta 3 tenemos, primero iremos a la hoja 1 para conocer cuál es la pregunta 3. La pregunta 3 lo que nos pide es el número de inmuebles por tipo y por mes de venta. Número de inmuebles por tipo y por mes de venta. Nos está pidiendo tanto al mismo tiempo el tipo como el mes de venta. Ahora, como estamos hablando de dos variables, es aquí cuando entra nuestra variable combinada llamada tipo de venta. Como ustedes pueden ver, asocia tanto a la variable tipo como a la fecha de venta. Y tenemos con un solo comando para mayor facilidad. Ahora regresamos a la pregunta 3. Ya la tenemos generada y como pueden ver, dentro de lo que son las ventas para casa, por el tipo y por la fecha de venta, tanto enero, febrero como marzo representan cero. Pero, ¿qué explicación tiene este dato? Ahora, si ustedes recuerdan, cuando empezamos el ejercicio, les mencioné que la fecha de venta de arranque de esta base de datos de esta inmobiliaria era 4 porque arrancaba en el año del 2004 en el mes de abril. Es decir, por ende, no generó ningún tipo de ventas en los meses de enero, febrero ni marzo. Pero sí en abril, vendiendo 7 casas, en mayo 12. Como pueden ver, tenemos el pico más alto de venta de casas en el mes de agosto, es 39. Ahora, por el lado de industrial, tenemos el pico más alto en el mes de octubre. Para los locales, el pico más alto es diciembre, tiene una mayor rentabilidad, seguramente podemos asociarlo a las fiestas y a las festividades que se generan. Para la oficina tenemos mayor demanda en el mes de febrero. Para los parking tenemos una mayor demanda en el mes de abril. Para el piso tenemos una mayor demanda en el mes de junio. Y por último en suelos tenemos una mayor demanda, no muy separada a la de los otros meses, en el mes de agosto.
Como pueden ver, tenemos aquí junto con nosotros las gráficas tanto para casa, con con sus picos más altos, industrial, local, tal cual les fui mencionando los meses, oficina, parking, piso y finalmente suelo. Ahora, para proceder a la pregunta 4. La pregunta 4, ¿qué es lo que nos pide? Regresemos. Y la pregunta 4 nos dice el número de inmuebles por superficie. Ahora, para hacer un análisis de la superficie, nosotros hemos intervalado a la misma de la siguiente manera. Los inmuebles que miden de 0 a 100 metros con la denominación 1, de 101 a 200 con la numeración 2 y de 200 a más con la numeración 3. Así que nos vamos a ir a la pregunta 4. Vamos a utilizar el comando contar sin. Vamos a abrir paréntesis, regresaremos a la hoja 1, marcaremos toda la casilla de superficie, punto y coma, y pondremos 1. ¿Por qué? Porque estamos analizando de 0 a 100 metros. ¿Listo? Damos Enter y como pueden ver tenemos 234 inmuebles que tienen esta dimensión. Ahora cambiamos de 1 a 2 para el segundo intervalo y de 2 a 3 para el último intervalo. Como pueden ver es un total de 1015 inmuebles con los que ha estado trabajando la inmobiliaria en el año del 2004. Ahora bien, tenemos un análisis más connotado respecto a esta pregunta. Dentro de estos tres intervalos con unos determinados números de propiedades, como podemos ver 234, 375, 406, queremos saber de estos 406, que es el que más propiedades tiene, el intervalo que más propiedades tiene, cuáles son casas, cuáles son industriales, cuáles son locales, oficinas, parkings, pisos y suelos. Para lo cual vamos a utilizar la siguiente fórmula. Vamos a utilizar la función contar si, contar.si.conjunto. Vamos a abrir el paréntesis. Lo que primero hacemos es seleccionar toda la columna de el rango de criterio, que en este caso fue de superficie. Ponemos el punto y coma. Yo he puesto 3, ¿por qué? Porque el análisis es sobre las propiedades que tienen de 201 a más. Y esas estaban con la denominación 3. Nuevamente punto y coma. Ahora seleccionamos toda la columna referente a tipo. Si es casa, si es industrial, como ustedes recuerdan. Punto y coma. Y ahora yo he puesto 1 porque 1 es la representatividad de casa. Para industria solo hemos cambiado de 1 a 2, local a 3, oficina a 4 y recién hay una representatividad de propiedades a partir del parking, piso y suelo. Es decir, que solo parking, pisos y suelos representan tener un tamaño mucho mayor al de los 201 metros, representado en la gráfica como ustedes pueden ver. Ahora bien, la pregunta 5. La pregunta 5 nos pide lo siguiente. Regresamos a la hoja 1 y nos dice el número de inmuebles por provincia. Ahora, la pregunta número 5 tiene una relación muy parecida a las otras preguntas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar por último la fórmula contar sin. Regresaremos a la hoja principal. Vamos a señalar toda la columna de provincias, punto y coma. ¿Y cuál era el código para trabajar con Barcelona? 1. Es decir, pongo 1, cierro paréntesis y aquí tengo Barcelona 252. Hago un arrastre y cambio el dato para Girona, dato para Leira y el dato para Tarragona. Y como ustedes pueden observar, tenemos aún las 1015 propiedades representadas y figuradas en la gráfica. Ahora bien, vamos a empezar a trabajar con estas mismas preguntas en la herramienta de MATLAB. Bien amigos, continuando con nuestro video, ahora vamos a trasladarnos a lo que podemos ver la herramienta de MATLAB para el proceso de generación de los ejercicios que planteamos en Excel,
para la pregunta 1, 2, 3, 4, así como la 5. Bien, yo he planteado aquí ya lo que es la pregunta número 1, pero vamos a recordarla y vamos a leerla. La pregunta 1 nos pide el número de inmuebles por el mes de alta. Así que lo que yo he planteado es lo siguiente. Como nos pide por el mes de alta, he enumerado del 1 al 12, como ustedes pueden ver en los primeros 12 scripts, los meses correspondientes al año. Utilizamos suma y utilizamos fecha de alta para la generación de este ejercicio. Pero antes, se nos está olvidando un paso muy importante. Nos vamos a Uploads, nos vamos a Home, vamos a Import Dates, nos vamos a donde tengamos la base de datos. En mi caso la tengo aquí. Esperamos un momento que se desarrolle. Como pueden ver, esta es nuestra base de datos de Excel traspasada a MATLAB. Vamos a utilizar todas las variables que necesitemos, en este caso desde fecha de alta hasta tipo de venta, por lo cual vamos a seleccionar en columna de vectores y vamos a poner importar. Ya listo. Una vez importado, ustedes pueden darse cuenta que la fecha de alta como variable fue tomada desde el workspace. Aquí está, fecha de alta, da la resolución de lo que viene a ser los meses del año. Por eso para enero hemos puesto 1, para febrero 2, marzo 3, abril 4, así hasta llegar a diciembre 12. Ahora, continuando con este proceso, yo he utilizado el comando gráfico, he abierto un corchete y he encerrado utilizando como espacio la coma a cada mes del año tal cual lo hemos escrito, exactamente tal cual lo hemos escrito en los primeros dos scripts, como pueden ver. Para la generación, esto es para poder encerrar todos los datos dentro de un gráfico. Ahora, para la generación del gráfico he utilizado el comando var, paréntesis gráfico, pero que es el título del gráfico que se va a explayar, en este caso el nombre de la pregunta, el número de inmuebles por mes de alta, glabel, que es el eje de las Ys, donde vamos a señalar qué es lo que se genera en el mismo, que es el número de ventas. Utilizamos el apóstrofe dentro de title, glabel y xlabel. Tenemos que utilizar por ley el apóstrofe para que pueda leerlo el gráfico. El eje de las X será determinado por los meses. Y por último el comando set gca xticklabel, en el cual abriendo una llave y utilizando apóstrofes he vuelto a suscribir cada mes del año, tal cual lo escribí en los primeros 12 comandos. ¿Por qué? Al hacer esto, ¿para qué nos sirve esta última línea? Nos sirve para que dentro de cada barra esté señalizado a qué pertenece, o más bien a cada barra a qué mes pertenece, para que podamos guiarnos con los valores. Listo. Una vez que tenemos esto, le damos en editor, nos vamos a correr. Y como ustedes pueden ver, se genera la gráfica instantáneamente. Así como en el comando de Windows se generan los valores, aquí tenemos nuestra gráfica. Y como les mencionaba en la última línea de los comandos nos sirve para hacer exactamente esto, que es detallar qué significa cada barra dentro del gráfico. Va desde enero hasta diciembre, con su pico más alto en agosto. Es el número las ventas mayores se dan exactamente en el mes de agosto. Ahora bien, cerramos este gráfico. Vamos a limpiar el comando de Windows y vamos a limpiar el workspace y procederemos a la segunda pregunta. ¿Ok? ¿Qué nos pide la segunda pregunta? Regresemos a Excel. La segunda pregunta nos pide el número de inmuebles por tipo. ¿Listo? Volvemos a MATLAB. Y como nos está pidiendo el número de inmuebles por tipo, vamos a hacer exactamente el mismo proceso que utilizamos para la pregunta número 1, pero antes que nada, muy importante, vamos a volver a importar la base de datos. Yo no la he cerrado para poder hacerlo con más facilidad. Como ustedes ven, solo voy a dar clic en importar selección nuevamente y el workspace se llena nuevamente de las variables correspondientes. Para la pregunta 2. Como ustedes pueden ver, como la pregunta 2 nos pide tipo de inmueble, los tipos de inmueble son
casa, industrial, local, oficina, parking, piso y suelo enumerados del 1 al 7. Ahora yo regresaré a MATLAB y como pueden ustedes ver, tengo los comandos para casa, tengo 1, para industrial 2, así hasta llegar a suelo 7. La variable importante que se utiliza y se arrastra desde el workspace hasta el script es tipo, puesto que es con tipo con lo que vamos a trabajar en este gráfico, en este ejercicio, perdón. Utilizamos exactamente el mismo proceso que utilizamos en la pregunta 1. Planteamos gráfico, corchetes, encerramos separando por coma los primeros 7 comandos, las primeras abreviaciones de los tipos de inmuebles. Utilizamos bar gráfico para la generalización del gráfico, title para el título del gráfico, que va a ser el nombre de la pregunta, número de inmuebles por tipo, el eje de las Y con el número de ventas y el eje de las X el tipo de inmueble que se va a realizar. Utilizamos set label para que cada una de las barras tenga un nombre, es decir, casa, industrial, local, oficina, parking, piso y suelo. Y ahora, muy importante que utilizamos en este ejercicio, utilizamos los comandos text. ¿Por qué utilizamos los comandos text o para qué nos sirven? Como pueden ustedes darse cuenta, están exactamente 7 comandos text que los podemos contar porque está enumerado desde el último hasta el primero en orden ascendente. Ahora tengo unos valores en color morado, es decir, entre apóstrofes, y unos en color negro. Los valores del color morado son exactamente los resultados del número de inmuebles por tipo que existe, tanto de casa como de industrial, etc. Y estos valores de aquí los hemos colocado 10 más del valor resultante. ¿Para qué? Para que en el momento en el que desarrollemos el gráfico o generemos el histograma en MATLAB, podamos tener podamos tener una orden de valores más precisos. Pero para no hacerles muy larga la historia, lo voy a generar para que ustedes puedan comprender esto. Le damos clic en correr, al instante se nos genera el gráfico y como ustedes pueden ver, tenemos 129, 151, 141 en las barras, ya incluido el valor. Ahora estos valores nos vamos a trasladar a Excel, a la pregunta 2, y como ustedes pueden ver son 129, 151, 141, los valores correspondientes, así como en MATLAB se nos ha generado. Como pueden ver, aquí podemos comprobar que son exactamente los mismos valores, por lo cual hemos tenido éxito en la resolución de este ejercicio. Bueno, a continuación vamos a proceder a la resolución de la pregunta 3. Regresamos a Excel para conocer cuál era la pregunta 3. Y tenemos que la pregunta 3 es el número de inmuebles por tipo y por mes de venta. Esto es una combinación entre 3 variables. Vamos a irnos al comando de MATLAB. Y en el comando de MATLAB yo he planteado lo siguiente. Hemos planteado C enero, C febrero, C marzo. ¿Qué significa esto? Significa las casas en enero, las casas en febrero, las casas en marzo, las casas en abril, así de manera descendente hasta llegar a diciembre. Y el tipo de venta es la variable que, como antes les había mencionado en el proceso de resolución del Excel, es una variable combinada que hemos creado entre tipo y fecha de venta para la generación de la pregunta 3. Tenemos este valor de 11 significa una casa en enero. Este valor de 12 significa una casa en febrero, justo como les había explicado yo anteriormente en la resolución del Excel para esta misma pregunta. Hacemos el mismo proceso para industrial, como ustedes pueden ver, local, por ejemplo local junio significa que se vendió un local en el mes de junio, local correspondiente a 3 y 6 correspondiente a junio. Como pueden ver, esta es una combinación. Lo mismo para oficina, igual para parking, para piso de la misma manera y para suelo. Ahora, he llegado hasta suelo para poder explicar que tenemos en relación con lo que son los demás comandos con los que hemos venido trabajando. En los ejercicios anteriores nosotros planteábamos la palabra gráfico y encerrábamos entre corchetes los primeros comandos que se interpretaban. Aquí no vamos a utilizar la expresión de gráfico,
sino que como estamos tratando de hacer un análisis de todo un año, puesto que va desde enero hasta diciembre, vamos a utilizar el nombre del tipo de inmueble más la palabra anual o una abreviación. En este caso, llegando al último de los tipos de inmueble, que es el suelo, he puesto suelo anual igual corchete, y dentro de él encerramos a los correspondientes 12 comandos que pertenecen que pertenecen al análisis de los suelos desde enero hasta diciembre. Ahora bien, una vez llegado al último tipo de inmueble, que es suelo, procedemos a procedemos a escribir el siguiente script. Yo lo he escrito de manera horizontal para ahorrar tiempo, pero en vez de utilizar la coma podríamos irlo interpretando hacia la parte de abajo. Utilizamos subplot, que es lo que nos permite analizar más de un gráfico en una sola interpretación, que es lo que necesitamos, dado que estamos hablando de 7 tipos de inmueble y los 7 tipos de inmueble analizados para 12 meses. Ahora, este 4 significa 4 columnas, este 2 significa 2 filas, y este 1 corresponde a el tipo de inmueble que vamos a analizar en este momento, que es casa. Como casa correspondía a 1, pues vamos a utilizar el valor de 1. Utilizamos var, pero ya en vez de gráfico vamos a poner el nombre de tal cual interpretamos nosotros aquí adentro, que es casa anual, el título de la primera línea, que es casa, el eje de las Y que nos va a interpretar el número de ventas, el eje de las X que nos va a interpretar el mes, y el set GCA Extic Label, que es, como les había mencionado antes, para poder darles nombres a las barras por dentro del gráfico. Y Data Cursor Modo On, que es en sí el ensamblaje entre cada una de estas líneas. Repetimos el mismo procedimiento para los otros 6 tipos de inmueble que existen. No nos tenemos que olvidar de cambiar este dato de aquí, porque esto significa industrial, local, oficina, parking, piso y suelo. Este valor es muy importante. Si no interpretamos este valor, no va a poder generarse el gráfico. Asimismo, es muy importante poner exactamente cuál escribieron ustedes después del comando de diciembre. Tal cual se escribió, tiene que escribirse aquí. Es totalmente importante que la escritura sea exactamente la misma, y tenemos que tener muy bien definido qué tipo de inmueble es la interpretación de cada gráfico. Ok, dada esta explicación, le vamos a dar clic en correr. Ustedes pueden ver que se generan los valores para suelo en el comando de Windows para cada mes. Es un análisis completo totalmente. Como pueden ver, para cada tipo de inmueble se detiene y hace un análisis y luego sigue con el siguiente. Muy bien. Ahora, yo me voy al tipo de gráfico y aquí pueden ustedes ver que fue analizado de la siguiente manera, perdón, 4 filas. El primer valor correspondía al número de filas que se iban a generar, 4 filas y 2 columnas para la interpretación de todos los gráficos. Tenemos casa, donde su punto mayor en ventas fue 39. Para casa, para locales tenemos que su venta mayor fue en diciembre y fue de 84. Para los parking tenemos que fue en abril y fue de 79. Para suelos tenemos que fue de 39 en el mes de agosto. Vemos esto un poquito. Para industrial tenemos que fue de 68 en el mes de octubre. Para oficina de 71 en el mes de febrero. Y el pico para pisos fue de 71 en el mes de junio. Muy bien, ese sería el análisis de la gráfica para la pregunta 3. Procedamos con lo que es la pregunta 4. Ok, bueno, continuando con la procedencia del ejercicio de minería de datos, vamos a la pregunta 4. Yo ya la he planteado, pero vamos a leer qué nos pide. Nos pide el número de inmuebles por superficie, ya sea de 0 a 100, de 101 a 200 y de 200 y más. Ahora, recordemos que en nuestra base de datos nosotros hemos intervalado estos procesos en 1, 2 y 3 para que puedan ser compatibles con lo que viene a ser la herramienta de MATLAB. Nos dirigimos nuevamente a MATLAB. Tenemos ya planteados los scripts, de los cuales voy a explicarles, pero primero nos vamos a importar la base de datos con la que estamos trabajando. Es muy importante tener estos datos, puesto de que ahora vamos a trabajar con superficie y MATLAB tiene que leer que
en el workspace que la variable superficie existe. Listo. Planteamos de 0 a 100, son las abreviaciones en letras. Para 1, de 100 a 200 para 2 y de 200 y más para 3. Intervalamos el gráfico como hemos venido explicando. Planteamos la variable gráfico, el título de esta resolución que viene a ser el nombre de la pregunta, el número de inmuebles por superficie. El eje de las Y que viene a representar el número de ventas y el eje de las X las superficies intervaladas. Utilizamos el comando setGCA para poder darles nombre a cada una de las barras en el histograma. Como ustedes pueden ver, aquí yo le cambié, no es necesario que tenga el mismo nombre que arriba. De hecho, de esta manera es mucho más práctico leerlo. Y por último, he utilizado las variables text, en las cuales puedo darle exactamente el número exacto de inmuebles que se han vendido por el tamaño de su superficie. ¿Listo? Ahora bien, vamos a darle clic en correr y automáticamente se nos genera intervalado, como les había mencionado, menores de 100, 234, de 100 a 200, 375 y mayores de 200, 406. Ahora bien, como hemos planteado en nuestro ejercicio de Excel, queremos saber de estas 406 que son que tienen un tamaño mayor a 200 en superficie, cuántas son casas, cuántas son industrias, cuántas son de cada tipo, ¿ok? Por lo cual hemos planteado el siguiente script que ya hemos venido planteándolo. Vamos a utilizar casa. Déjenme primero limpiar el comando de Windows para esta resolución. Ya tenemos casa, utilizamos primero la variable superficie que es igual a 3 porque 3 es el comando correspondiente a mayores de 200 metros y tipo para referirnos al tipo de inmueble que queremos analizar. En el primer caso, tipo igual a 1 porque hablamos de casa. Para industria, tipo igual a 2. Superficie se mantiene constante puesto que estamos analizando una misma área de superficie y lo único que varía viene a ser el tipo de inmueble. Hacemos variar desde casa hasta suelo de 1 a 7. Planteamos nuevo para el corchete que encierre o que pueda relacionar todos los valores. Este comando es necesario aclararles que este comando que tiene el nombre de nuevo, por lo general significa gráfico. Representa en sí al gráfico. Puede llamarse de otra manera, pero al utilizar el igual y los corchetes, estamos dándole la solvencia a la generación de un gráfico. Utilizamos la variable 9 o variable gráfico, en este caso 9 porque 9 es el nombre que le puse los corchetes, el título de la pregunta, que es el número de inmuebles por tipo en este caso, el eje de las Y, el número de inmuebles, el eje de las X, el tipo, seccionamos y le damos nombre a cada barra interna, y ahora bien, yo he añadido textos para los 7 tipos de inmuebles para que para que ya una vez dentro se puedan señalizar y nos puedan dar los valores correctos. Listo, le vamos a dar clic en correr y como ustedes pueden ver tenemos que dentro de las 406 plazas de inmuebles que pertenecen a mayores de 200 metros, casas son 0, industria 0, local 0, oficina 0, 105 son parkings, pisos son 153 y suelos son 148. Ahora bien, como última pregunta tenemos lo siguiente, para ya la finalización de nuestro trabajo en minería de datos. Nos pide el número de inmuebles por provincia, ¿ok? Vamos a irnos a MATLAB, donde yo ya tengo generado el script para trabajar con esta provincia. Primero nos vamos a dirigir nuevamente a la base de datos. Vamos a importar los datos. Cabe recalcar que he sido yo el quien por ejercicio ha retirado los datos del workspace para poderles explicar el proceso. Si ustedes realizan este trabajo es muy de esperarse que la base de datos se mantenga durante todo el ejercicio. Yo lo que he tratado es de recordarles que es importante que no se va a generar absolutamente nada de los comandos que yo he escrito si la base de datos no está afianzada. ¿Listo? Vamos a hacer el planteamiento para 4 provincias. Si nos regresamos al Excel podemos ver que nuestras provincias son Barcelona 1, Girona 2, Lleida 3 y Tarragona 4. Regresamos a MATLAB y yo tengo una abreviación para cada una de ellas correspondiente también al valor que se le asignó en nuestra base de Excel. Utilizamos gráfico para poder encerrar todas las variables y combinarlas, var para la generación del dibujo,
El título va a ser el número de inmuebles por provincia correspondiente a la pregunta. El eje de la Y va a ser su número de ventas y el eje de X las provincias. Mediante setGCArticLabel, yo le voy a dar nombre a cada barra del histograma y mediante la variación de texto voy a poder darle el valor exacto de resultado que va a tener cada una de las barras en el histograma. Doy clic en correr. Esperamos un minuto. Esperamos un momento en lo que se genera. Y aquí tenemos. Como ustedes pueden ver, se nos ha generado ya el histograma correspondiente a cada una de las provincias y con su mayor y con su valor histórico de datos. Tenemos en sí que la provincia de Girona representa una mayor prolongación en ventas de inmuebles, con 275, muy por encima de Barcelona y Tarragona, que están casi empatadas con 252 y 255, dejando atrás a la provincia de Lleida. Listo amigos, espero que este tutorial les haya servido un poco más, así como para poder hacer un análisis de lo que viene a ser el estudio, tanto de una empresa como de una resolución de datos históricos de una institución pública o privada. Me despido, esto ha sido todo por hoy.